Que desde la asociación creemos necesario. Necesario porque el Día Mundial del Desaparecido pasa por España institucionalmente desapercibido. El Gobierno debería tenerlo en cuenta, ya que, desgraciadamente, y para vergüenza de nuestros gobernantes, ostentamos el segundo puesto en desaparecidos detrás de la Camboya de Pol Pot. En 2011, está en el BOE, el Gobierno español ratificaba la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. Este hecho fue vendido con grandilocuencia y posicionando a España como uno de los países obligado a promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así como, y cito textualmente el artículo 15 de esta Convención, los Estados partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos. Dicho esto, a día de hoy todavía hay 113.000 personas desaparecidas en España. El Estado sigue sin dar respuestas a las familias de esas víctimas. Es decir, España firma convenciones y no las cumple dentro de sus fronteras. La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo Europeo, en marzo de 2016, en su informe anual, recordó al Gobierno español que no hace nada por solucionar el problema de las desapariciones forzosas dentro de sus fronteras. El caso de España, debido a la falta de un banco de datos centralizado, no existe todavía un número oficial de los desaparecidos y las víctimas de desaparición forzosa durante la Guerra Civil de España, 1936-1939, y la dictadura franquista, 1939-1975. De acuerdo a la investigación que hizo la Sala número 5 de la Audiencia Nacional, el número de las víctimas de desaparición forzada desde el 17 de julio de 1936 hasta diciembre de 1951 es de 114.226 víctimas. Sin embargo, esta figura no se puede confirmar con fiabilidad, dado que dicha investigación fue obstruida en su origen. A pesar de las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos internacionales en este sentido, España no ha logrado establecer un sistema eficaz e independiente por la búsqueda de la verdad. Por último, la aplicación de la Ley de Amnistía 1977 en España y su similar en Turquía, sí, en Turquía, hacen que la justicia por los casos de desaparecidos forzados sea imposible en los dos países. Y ahora mi compañera de la RMH, Cristina Pimentel, leerá el comunicado del Día del Desaparecido. Muchas gracias. Un año más, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, queremos conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, una ficha reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La desaparición forzada es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano. Se trata de una detención ilegal, acompañada de torturas físicas y psicológicas, y posteriormente de un asesinato tras el que se oculta el cadáver para extender el dolor y el terror a su familia y a su entorno. Por esa razón, es un delito permanente, porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores del crimen o hasta que los restos sean encontrados e identificados. Eso quiere decir que hoy, este Día Internacional de los Desaparecidos, están volviendo a desaparecer decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. La impunidad que disfrutaron los asesinos de la dictadura sigue creciendo, convertida para algunos en un hábito. Hace un par de años, Pablo Grave,
El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU decía en su demoledor informe: la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos. Algunas de las recomendaciones que el relator especial formuló al Gobierno son: primero, mostrar un compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El relator especial recalca que las limitaciones de recurso, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas. Segundo, evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas en aras de ajustar los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y asociaciones. Tercero, incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuarto, promover las actuaciones en la materia y coordinación entre las defensorías del pueblo nacional y autonómicas existentes. Quinto, evitar disparidades profundas en las leyes relevantes al tema entre nivel autonómico y nacional, asegurando una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas. El relator especial reconoce la competencia de las comunidades autónomas y el desarrollo de legislación y medidas que ofrecen mayor reconocimiento y protección a las víctimas que a nivel nacional. Sexto, promover las iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen y respondan a las demandas de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente de su afiliación política o aquella de los perpetradores. 2 años después, ninguna de estas recomendaciones se ha materializado. El comisionado para los derechos humanos del Consejo Europeo lo ha recordado de nuevo en marzo de este año. El Gobierno español sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Nuestra democracia será frágil hasta que garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes políticos del franquismo. Por eso, denunciamos la ignorancia en la que se educa a la ciudadanía, escondiendo de los libros de texto la historia de lo que les hicieron a esos hombres y mujeres y las razones por las que, por crear la primera democracia de la historia de España, fueron perseguidos y asesinados. Denunciamos el doble discurso del Gobierno español con respecto a las víctimas de diferentes violencias o quienes en estas tierras dicen, como para quitarles peso a los delitos que ocurrieron dentro de una guerra, cuando aquí solo hubo un ejército de ocupación que asesinó a decenas de bercianos y bercianas que carecen del reconocimiento público que debe darles una democracia. Afirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad, contra el silencio, contra el miedo, contra el manto del olvido que se ha tratado de extender sobre todos estos crímenes y sus consecuencias. Y mostramos nuestro agradecimiento a todos esos hombres y mujeres que lucharon y sufrieron para construir lo que de bueno tiene nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Cristina y a tantos cientos de personas que siguen firmes con su compromiso cívico de cumplir las recomendaciones de la ONU y del Consejo Europeo que el Gobierno español hace caso omiso. Muy
tardes. Este año es un año especial y hoy también es un día especial. Como todos ustedes saben, este año se han cumplido los 80 años, es el 80 aniversario del golpe de Estado que acabó con la democracia y que ha provocado todos estos cientos de miles de desaparecidos que siguen todavía a día de hoy gritándonos desde las cunetas. Pero también hoy es un día especial porque hoy, en el Día Internacional del Desaparecido, el hermano de Cipriano Martos, el último desaparecido de la dictadura, ha estado declarando en un tribunal en Reus para que la asociación sea quien se encargue de localizar y de exhumar los restos de Cipriano Martos. Cipriano Martos, como saben, fue secuestrado, torturado y asesinado en 1973. Fue el último desaparecido de la dictadura y confiamos que sea el próximo recuperado de la democracia. Muchas gracias. Antes de nada, quiero dar las gracias en nombre de la RMH a todos y cada uno de los participantes del acto. Isamil 9, Nicanor Ordiz, Luis Ramos, Laura Núñez, Luis Mayo, Esther Folgueral, Manuel Cuenya, Abel Aparicio, Sol Gómez, Nicolás Guitárez y a los que no han podido estar hoy aquí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, a los presentes, a los ausentes, pero que están presentes sin duda, y sobre todo a los desaparecidos, siempre presentes. Somos Nicolás Guitár e Isamil 9, Nico es de París, yo soy del sur de la provincia de León. Ambos estamos comprometidos con la memoria histórica por diferentes motivos. Él porque su abuelo fue un represaliado republicano, exiliado a Francia. Yo porque siento que el abuelo de Nico podría ser mi abuelo o el abuelo de todos los que estáis aquí. Al fin y al cabo, ambos estamos comprometidos con la memoria histórica por amor y por eso mismo, por memoria, esperando y pidiendo de la mejor manera que sabemos, tocando y con la guitarra y cantando, verdad, justicia y reparación. Desaparecerlos. Quisieron convertirlos en silencio, en miedo, en olvido. Desaparecerlos. Quisieron hacerlos presos, indignos, esclavos de la barbarie y del odio. Sí, quisieron desaparecerlos a ellos, a nuestros desaparecidos, y sin embargo siguen libres en silencio, porque en nosotros no hay olvido, porque son nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra memoria, porque ellos son semilla. ¿Cuántos murieron por no callar o por callarse y no delatar a los compañeros con los que gritar noche tras noche? Esto no acaba.
enero de 1938 por los guardias del puesto de Carballín, en Asturias, a cuyo frente se encontraba el brigada Rafael Marote Rodríguez, que actuaba en calidad de comandante del puesto y que también tomó parte en la detención. Al día siguiente, 5 de enero de 1938, le tomaron declaración en las dependencias del puesto. En el folio del atestado puede leerse, al margen del mismo, detenido por rebelión. Don Rafael Marote Rodríguez, brigada de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, perteneciente a la primera compañía y en la actualidad comandante del puesto de Carballín, hago constar que por el que suscribe y fuerza de este puesto ha sido detenido en el día de ayer al paisano que dijo llamarse Álvaro Ordiz Sánchez, de 30 años de edad, casado, de oficio minero, natural de Ciacal, Langreo y vecino del Rosellón, Siero. Preguntado para que manifieste su situación durante el dominio rojo en Asturias, dijo que a los 2 meses de empezar el movimiento tomó parte en el comité de abastos del Rosellón y al llamar la quinta fue al frente al batallón Mártires de Carballín, número 227, en el frente de Llera, en Grado, que de aquí pasó al hospital por enfermo hasta la caída de Asturias. Preguntado para que manifieste a qué partido pertenecía, dijo que pertenecía al Partido Socialista y en las últimas elecciones votó para el Frente Popular. Preguntado para que manifieste dónde tiene el arma que tenía en su poder, dijo que la presentó al jefe de investigación de Falange Española, tradicionalista de las Jones. No teniendo más que manifestar, se da por terminada la presente declaración, la que leída a presencia del declarante y manifestando hallarse conforme con el contenido de la misma, la firma con el auxiliar y el instructor en Carballín a 5 de enero del año 1938, haciéndole saber que queda detenido para ser puesto a disposición del ilustrísimo señor auditor de guerra de la plaza de Gijón. Aparece la firma de mi abuelo, Álvaro Ordiz, y la de los 2 guardias que instruyeron la declaración. En el mismo folio, un día después, el 6 de enero de 1938, Día de Reyes, se redactó con una diligencia en la Delegación de Orden Público de Pola de Siero para hacer constar la entrega de la declaración y de mi propio abuelo al delegado del lugar. A continuación, quedaría en la prisión de Pola de Siero. Pueden imaginarse cómo debió de ser aquel Día de Reyes de 1938 en casa de mi abuela, Concepción Díaz Areces, con su marido encarcelado y ella al cargo de sus 3 hijos menores. 6 días después, mi abuelo era llevado ante el sargento de asalto Pedro Miguel Moreno, jefe accidental de la Oficina de Investigación de la Delegación de Orden Público de Pola de Siero. En ese acto se le lee el informe atestado donde consta la declaración que había efectuado el día siguiente de su detención. Mi abuelo se ratifica en la misma, puntualizando que no tiene nada más que añadir ni quitar de la misma, plasmando su firma en conformidad de lo dicho. Después de esta diligencia, Álvaro Ordiz Sánchez continuará en la cárcel de Pola de Siero a disposición del juez instructor número 11 del Consejo de Guerra Permanente número 3 de Asturias, quien hasta el mes de abril se encargará de recabar los pertinentes informes acusatorios de la Guardia Civil, de la Alcaldía de Siero, de la Delegación de la Falange de Carballín y de 2 vecinos del pueblo donde residía mi abuelo. Curiosamente, todos los informes y testimonios son iguales. La acusación, la misma: delito de rebelión militar. El día 14 de abril requieren su presencia ante el juez instructor para que vuelva a declarar, volviendo a ratificarse lo declarado después de ser detenido. 3 días después ingresa en la cárcel modelo de Oviedo.
El 22 de abril de 38 se celebra en el Salón de Actos de la Diputación de Oviedo el Consejo de Guerra por el procedimiento sumarísimo de urgencia contra mi abuelo y otros 10 presos más. El fiscal militar solicita la pena de muerte para Álvaro Ordiz Sánchez y otros 6 encausados, la pena de reclusión perpetua para otros 2, 20 años de reclusión temporal y 15 años de reclusión temporal para los 2 últimos. El alférez jurídico militar, que actuaba como defensor, pidió pena de 15 años para los 7 acusados a los que se les pedía la pena de muerte y la libre absolución para los otros 4. Dice el acta del Consejo de Guerra: preguntando a los presentes por el señor presidente si tienen algo que manifestar ante el Consejo, estos contestan separadamente que son inocentes de los hechos que se les acusa. Con lo que se dio por terminada el acto, quedando el Consejo reunido en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia. Aquel mismo día se dicta sentencia. Las penas impuestas son las solicitadas por el fiscal en el juicio sumarísimo. Mi abuelo es condenado a muerte. El 3 de mayo de 1938, el auditor de guerra de Gijón estima la sentencia ajustada a derecho, la aprueba y lo comunica a la asesoría jurídica del cuartel general del Generalísimo. Posteriormente, el asesor jurídico del cuartel de Franco se da por enterado y el 26 de julio el auditor de guerra ordena la ejecución de la sentencia. Un día después, el 27 de julio, el gobernador militar de Asturias ordena al juez instructor proceda a la ejecución de la sentencia en estos términos: a las 5:30 en punto del día de mañana, al lado de las tapias del cementerio de San Salvador, entrando los reos en capilla a las 2 en punto de dicho día. Minutos antes de las 2 de la madrugada del día 28, el juez instructor, acompañado de su secretario, comunica a mi abuelo en la cárcel la sentencia recaída en el Consejo de Guerra. Acto seguido fue conducido con los otros condenados a muerte a capilla. Entrar en capilla era entrar en una estancia donde los condenados a muerte pasaban sus últimas horas antes de ser sacados para su ejecución al amanecer. En la cárcel de Oviedo eran 3 celdas contiguas las que daban nombre a semejante situación. En una de ellas estaban los sentenciados y allí se les invitaba o les provocaban para que confesaran. La capilla, propiamente dicha, era el recinto donde lo hacían, y la tercera estancia era la destinada al piquete de ejecución que comunicaba con la de los presos por unas ventanas desde donde podían vigilarlos. Aquel fatídico 28 de julio de 1938, el juez hizo constar, mediante diligencia, lo siguiente: que a las 5:30 del día de hoy ha sido ejecutada la pena de muerte en la persona del sentenciado Álvaro Ordiz Sánchez, siendo este pasado por las armas. La ejecución ha tenido lugar al lado de las tapias del cementerio de San Salvador. Hecha la descarga por el piquete, el señor médico militar reconoció el cuerpo del reo, certificando su defunción. Horas después, el capellán administrador del cementerio del Salvador comunicaba al juez instructor que el cadáver de Álvaro Ordiz Sánchez, mi abuelo, había sido inhumado en la fosa común del lado del cementerio civil. En el cementerio civil de Oviedo existe una fosa común en la que fueron enterrados los cadáveres de las personas asesinadas durante la represión franquista en distintos lugares de Oviedo y en otras partes de Asturias entre 1937 y 1952. Allí permanecen sepultadas 1.316 personas. Esa foto es donde está la fosa común. Esa es la fosa común donde reposa mi abuelo, en Oviedo. El 28 de julio de 1938, mi abuelo fue asesinado y enterrado
junto a otros 29 hombres más, aquella misma mañana. Hoy existe constancia de ello, pero hasta hace 17 años mi abuelo fue un desaparecido para los suyos, mi familia. Mi abuela falleció sin saber dónde estaba su marido, al igual que dos de sus hijos, mi tía Concha y mi tío Álvaro. Mi madre, Faustina Ordiz, la menor de sus hijos, se enteró porque yo se lo dije hace 17 años. Ella también ha muerto ya, pero le cupo el consuelo de poder llevarle flores a su padre a la fosa común donde reposa. Hoy quedamos los nietos de Álvaro Ordiz Sánchez, también sus bisnietos, y también tiene ya tataranietos, que no vamos a olvidar al abuelo ni a los que como él dieron su vida por la libertad. Hace 17 años llegó a mi vida la verdad que mi familia no conocía. Fue un vendaval de emociones estremecedoras. Se reveló ante mí la historia triste de los últimos días de mi abuelo materno, una historia desgarradora, sanguinolenta y oprimida, y con ella la conciencia de que son tantas y tantas víctimas que, como él, al desaparecer dejaron tantas y tantas familias rotas. Muchos muertos, demasiados. Fueron tantos los amaneceres llenos de muertos por tapias de cementerios. Eran enemigos del dictador, pero sangre de nuestra sangre. Tantos allá por las cunetas, con polvo de olvido sobre sus desnudas calaveras. Y mientras tanto, calles gloriosas a los vencedores, estatuas en plazas, rótulos con flechas de la entrada de los nacionales. Fueron 40 años de victoria gloriosa para unos, pero tremendamente amarga para la mayoría. Esta es nuestra historia, no lo olvidemos, nuestra reciente e hiriente historia. No hay que olvidarla, pero sobre todo no podemos permitir que sea ensalzada con monumentos y calles que aún nos recuerdan su glorioso movimiento nacional, porque debajo de tanta bota opresora están nuestros muertos, nuestro dolor, la orfandad de varias generaciones. Han pasado muchos años, más de 40, y todavía hay quien no ha condenado una dictadura que casi todos despreciamos. No se trata de nuevos enfrentamientos, como miserablemente pretenden demostrarnos muchos políticos de derechas de este país, sino de un grito de justicia para tantos y tantos que soportamos la pistola en la nuca. No confundamos historia, memoria y encumbramiento. Solo estamos bajando de sus pedestales a los que se subieron a sí mismos, invocando sacrílegamente el nombre de una patria como absoluta propiedad privada, robando hasta ahora impunemente algo que es herencia común. Estamos restituyendo a sus puestos a los injustificadamente muertos, a los que eran dueños de su momento. Hay que despreciar una justicia franquista que condenaba ateniéndose a consignas matonas. Hay que condenar sin paliativos y llamar por su nombre a los que ejecutaron a miles de españoles por el simple hecho de no ser dignos de su glorioso movimiento nacional. El desprecio más absoluto a todo el que, refugiándose en la memoria como historia, no tenga la decencia de deslegitimar al dictador último y a todos sus secuaces. Repudio públicamente a esos voceros del gobierno y del Partido Popular que se burlan de nosotros y de nuestros muertos. ¿Qué pasará y qué pensarían los que llevan nuestra sangre enterrada, cuya memoria profanan con solo nombrarlos? ¿Qué pensarían las madres, esposas, hijos e hijas de los desaparecidos, de estos representantes políticos que se mofan de las lágrimas derramadas, de las noches de vigilia, de los miedos pasados? Estos revisionistas de la historia, cobardes, que colocan nuevamente el dolor contra el paredón y nuevamente lo fusilan por el placer de ver el chorro caliente de la muerte. Les digo que para recordar el ayer me basta el dolor acumulado, la memoria magullada,
la llaga incontenida, y que quiero las plazas limpias de caballos de bronces, de caudillos bendecidos, de vírgenes condecoradas, que no profanen el recuerdo que es la herencia de los desheredados de la historia. Vamos a seguir con el mañana desde el hoy y el ayer, con el dolor de los muertos y el olor de ausencias, pero llenos de orgullo, porque no fue un gobierno republicano quien inició la guerra civil, fue un general sanguinario quien nos hundió en las cunetas de la historia, del dolor, del hambre y del aislamiento. Fue un golpe de Estado nunca condenado por una derecha cerril. Fue la sublevación de las pistolas ante un gobierno legítimamente constituido, salido de las urnas, contra el que se levantó un general de derechas, apoyado por una iglesia apóstata de sí misma, concubina de una cruzada manchada de sangre inocente, desplegando palios sacrílegos, regando de rosas de paz el paso de un dictador, pétalos empapados de inocencia caída. Seguiremos, sí, sin desfallecer, porque no se nos va del corazón el escalofrío de nuestros muertos, ni el temblor de luz de nuestras familias rotas, y porque nos clavaron en el cordón umbilical el miedo que vamos aprendiendo a dejar de lado para denunciar que aún siguen nuestros muertos tirados por cunetas y fosas irredentas, que seguimos teniendo preguntas colgadas de los ojos, preguntas por el padre, por el hermano, por el abuelo, hasta que nos sean todas contestadas, hasta que no demos a nuestros muertos la oportunidad de descansar en paz, no vamos a parar y no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, señores del gobierno, no nos vamos a callar, señores del PP. Salud y República. Buenas tardes. Buenas tardes. No estoy aquí porque tenga familiares desaparecidos. Estoy aquí el Día Internacional del Desaparecido, como he estado otras veces, por conciencia, por agradecimiento enorme y apoyo a toda la labor que durante tantos años realiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por apoyo a eso, a que las heridas deben ser sanadas, por apoyo a que haya memoria, justicia y verdad. Os leeré 3 poemas muy breves. Yo os traigo poesía. No entiendan los muertos que están muertos y llamen a nuestra puerta como seres visibles que aún huelen las rosas. Pero su sangre, arena, pero su pelo, pelucas en el escaparate de la ciudad castigada. ¿Qué palabra con sombra para nombrar la casa? ¿Qué palabra salpica a los pájaros que vuelan como heridos? ¿Qué volumen de luz la palabra leche con el frío lamiendo sus pezones? Nombras muertos y nacen orugas musicales. La agenda del corazón siempre gana lo perdido. No entiendan los muertos que están muertos. Llamen a nuestra puerta como seres visibles que aún huelen las rosas. Aquí los vivos comen luz caliente con cucharas de hueso.
Las tallaron los pájaros en jardines abandonados. Toma de tierra. Todo hombre es un árbol. Sus extremidades ramificándose, lo inútil baja a morir en las raíces. Aquí los muertos comen la luz fría. Su ceniza alimenta nuestras hojas, la fragilidad verde de la rama. La impostura tensa los rosales hasta deshojarnos la memoria. La impostura compra abecedarios y cuchillos usados en el mercado de disfraces. La impostura tiene un calcetín rojo bajo mocasines de azul náutico. La impostura tiene un tamaño similar a la ignorancia. Buenas tardes. La autora de este relato, Sol Gómez Arteaga, que nos ha acompañado en anteriores ocasiones con motivo del Día del Desaparecido, lamenta enormemente no poder estar aquí, pero quiere hacerlo con este pequeño texto que escribió y que está inspirado en Heliodoro Villar Blanco, más conocido como el fusilado de la localidad leonesa de Villafer. El 16 de agosto de 1936 fue detenido en su pueblo por pistoleros falangistas de Valderas y sacado a pasear 3 días después. La misma noche que García Lorca moría en Biznar, en idénticas circunstancias. Recibió una bala en la cara y la abundante sangre confundió a sus ejecutores dándole por muerto. Logró sobrevivir y desde aquella noche conserva el apodo del fusilado. Hoy, 30 de agosto, quiere ser voz de los miles de desaparecidos que no tuvieron tanta suerte. Mi compañero Juan Carlos.
Marcelino, yo sé lo que es el miedo, que fui paseado por las armas la noche del 19 de agosto de 1936, hace ya 60 años. Me llaman el fusilado, porque fui fusilado y quiero conservar el apodo para no olvidarme. Llevaba encerrado 3 días en una bodega a las afueras del pueblo. Eran 5 hombres y no hacían más que preguntarme dónde estaban las armas, las bombas fabricadas a mano, las listas de falangistas. Por más que yo les decía que no sabía nada, me preguntaban una y otra vez y me dieron palizas hasta en el cielo de la boca. Me tuvieron esos 3 días con aceite de ricino. Tuve la osadía, en un momento de lucidez, de preguntarles: ¿por qué me hacéis esto si sabéis que no las tengo? Y recibí tal patada en el estómago que creí que me lo habían partido en 2. Entre las muchas amenazas que me lanzaban, me dijeron que iban a matarme, pero solo cuando entraron esa noche a la bodega, tras los 3 días de encierro, tuve la certeza de que lo harían. No sé, había algo en el ambiente, un silencio grave que lo vaticinaba, y sentí un sudor frío en la nuca que me fue recorriendo cada una de las vértebras. Los 5 llevaban las mangas de sus camisas azules arremangadas, y las pistolas les abultaban por debajo del pantalón. No hablaban. Solo uno de ellos, el del molino, dijo: «Vamos, levántate». Y supe que había llegado mi hora. Hasta entonces, Marcelino, me aferraba a la idea de que nada podía pasarme. Si yo no era culpable de nada, no había cometido delito alguno. Sí, era un obrero del campo, afiliado a las Juventudes Socialistas y a una sociedad de trabajadores de la tierra adscrita a la UGT. Pero eso no era un crimen. Me soltarán, me decía yo mismo para difundirme valor. Con los palos que me están dando tendrán bastante. Porque no ignoraba que mataban a la gente. Sabía que vivíamos malos tiempos y que te detenían por nada. Cuando entraron en casa para llevarme, mi madre, con los ojos aterrorizados, tirándome de la camisa, con un grito que le salía de ala, me dijo: «Hijo, tírate al río antes de que te maten». En la calle, la señora Luisa lloraba y el marido, que miraba con el semblante sombrío y traquiñaba la cabeza. Cuando me llevaron a la barbería, el barbero me susurró mientras me afeitaba: «Si te corto yo el cuello, te haría sufrir menos». Así que, ¿cómo iba a estar advertido? Pero hasta ese momento que entraron silenciosos, con aire marcial, el semblante hosco, no tuve la certeza de que se acercaba a mi fin. Y tuve miedo, Marcelino, y una pena honda, como una derrota, pues me daba cuenta de que acababa el tiempo de sentir así. Porque sí, porque otros lo querían, o por mi mala estrella, qué sé yo, en este tiempo caprichoso y enloquecido, como vuelto del revés, que me está tocando vivir. Cuando el del molino ordenó: «Vamos», yo estaba acurrucado en una pared, los músculos entumecidos. Me levanté con dificultad y al pasar por su lado le miré un momento a los ojos. Me escupió a la cara y dijo: «No me mires así, perro». Lo recuerdo como si acabara de pasar. Entonces bajé la vista hacia su pecho, lleno de medallas de la Virgen del Socorro, y pensé: ¿cómo era posible que esos hombres con tantas medallas fueran capaces de matar a sangre fría? Cuando subimos las escaleras de la bodega, 2 de los hombres iban delante y 3 detrás. Al sentir el aire fresco de la noche, respiré hondo. La luna, llena y redonda como un inmenso plato de porcelana, me deslumbró. En mi foro interno le pedí que se apiadara de mí. Caminamos en fila india. Como al principio andaba torpemente, los de atrás me empujaban hasta que acabé caminando al mismo ritmo que ellos. Por la luna, pude saber que íbamos campo a través en dirección a Villanueva. Llegamos frente a la casilla del ferrocarril, en la vía del tren Burra, que se pararon. «Aquí», dijo uno que llaman el Delfín. Les miré con horror, les supliqué: «No lo hagáis, por Dios. ¿Os dais cuenta de que siempre a última hora todos los rojos mienten a Dios?». Rieron. Al empujarme, caí al suelo. Alguien se me acercó, me dijo al oído: «Te voy a matar». Y sin pararse, me puso su pistola en la sien. Noté en la piel el cañón frío. Instintivamente levanté la cabeza, miré a la luna grande y redonda y exclamé: «Madre mía». Luego vi un estruendo, sentí el quemazón de un fogonazo como un aguijonazo. La cara me ardía, la vista se me nublaba, la sangre discurría por mi cara. En la boca noté un sabor como a geranios. Pensé que así sería la muerte y sentí algo parecido al alivio. Me alumbraron con una lámpara de carburo. Uno dijo: «¿Le damos el tiro de gracia?».
y otro respondió: ya tiene bastante. Oí cómo sus pasos se alejaban. No recuerdo el tiempo que estuve en el suelo hasta que empezó el dolor agudo en las mejillas y sentí un intenso frío que provenía de los raíles de la vía. Pensé poner la cabeza en el centro del raíl para que cuando pasara el tren terminara de rematarme. Pero al instante me di cuenta de que no estaba solo. La luna me acompañaba y ella me serviría de guía para alcanzar la casa del médico, que era aliado y amigo en el pueblo más cercano. Como pude, me levanté y recorrí los 12 kilómetros que me quedaban hasta su casa. 12 kilómetros que puedo asegurar que fueron el trayecto más largo e importante de mi vida. Don Enrique, que así se llamaba el médico, me curó, me ocultó, y cuando ya estuve bien, me ayudó a escapar. Me refugié en el monte, hasta que años más tarde pude salir libre. Muchas veces he pensado qué fue lo que me salvó, y siempre llego a la misma conclusión: levantar la cabeza para mirar la luna mientras evocaba a mi madre. Hizo que la bala entrara por un carrillo y saliera por otro. ¿Ves, Marcelino? Aquí tengo las marcas. Desde entonces me llaman el fusilado, porque fusilado fui, y por confiarse a esos criminales salvé la vida. Luego, años más tarde, me los he encontrado por la calle, y ellos, ¿sabes qué hacen cuando me ven? Cambian de acera. ¿Y sabes también qué hacen? Bajan la vista. No pueden sostener la mirada del hombre que fusilaron y que por un error de cálculo no murió. No pueden sostener la mirada que les recuerda que fueron unos asesinos con todas las de la ley. Pues la que crearon ellos y les dio impunidad para matar. Esa, hijo, no vale ni valdrá nunca. Matar a un hombre contradice cualquier derecho y sobre todo y principalmente el derecho natural de vivir. Cuento el episodio más importante de mi vida con la cabeza bien alta y la mirada mantenida, sin rubor o vergüenza, en nombre de los olvidados, de los perdidos, de los muertos, de los miles de desaparecidos, pobladores del subsuelo que pisamos, hermanos todos, parias de este país que sigue escondiendo su cabeza entendiéndote, que no reconoce algo tan simple y fragante como es su historia. Buenas tardes a todos. Soy Luis Ramos, vengo desde Zamora y quiero decir que estar hoy aquí para mí es muy doloroso. Porque Entre cunetas es un libro
que yo he presentado por ahí en diferentes sitios a lo largo de este año, que se ha publicado, y presentarlo aquí, o hablar aquí, o recitar aquí este libro, es para mí terriblemente doloroso. Y creo, hay una razón sobre todo. Este libro no se tenía que haber escrito. No se tenía que haber escrito si esto no hubiera ocurrido. Pero esto ocurrió. Y de alguna manera, como personas de este país, el compañero poeta ya lo dijo antes, estamos obligados, es necesario que agarremos la justicia de la mano y dejemos claro cuál tiene que ser la postura en este país, que los gobiernos no han tenido la cara de hacerse a ello, de hacerse con ello. Mirar la tierra, contemplar su misterio de la misma manera que se observan los secretos del fuego, sentir las brasas de los huesos sin nombre, la llama incandescente del cráneo crepitado en su alzado de inocencia, notar de pronto el frío y el espanto anónimo en el hogar candente del cadáver, palpar el cuarzo de los tuétanos ya desaparecidos, calibrar el silencio igual que se tienta en el aire el hervor cuajado de la leña. A las ascuas de las heridas aún no acude la materia roñosa de la memoria silenciada, ni su ceniza sorprendida sopla la calderilla de tanto mutismo cómplice. A la luz de la greda y a las piedras abrasadas por la vergüenza no se acerca el ácido trémulo de la osamenta, ni a su espiga reseca el estremecimiento apagado por piedad. Es posible tras el tiro de gracia. Mirar la tierra, la tumba aterruñada de agonía, observar en su espacio la muerte destapada tras el miedo, buscar en los despojos de la historia los pétalos de la luz, la semilla del silencio sublevado. Las flores nuevas, arcilla de la vida, saben del alivio del frío y del cobijo del hielo fértil, nacido en la piel de los asesinados. La tierra guarda para siempre el calor y los sueños que le fueron ungidos por la vida. Mirar su abismo con desprendimiento y guarecer sin tiempo su lluvia cuando escampe. Quitadnos esta piedra, estas sombras ya de encima, no la hierba ni su olor que nada ocultan. Quitadnos este peso ingrávido que aprieta, su canto de maldad emponzoñada. Llevaros esta culpa que no nos pertenece, no es nuestra ni su voz ni su cuidado, ni la tierra ni el cadáver que fue cárcel, ni los huesos que son nuestros ya mondados nos limitan. Nos aprietan mucho más y nos ahogan vuestras trampas, su muralla tejedora de silencios. Nosotros no pedimos estar en este hueco, ni la flor lo quería, ni sus pétalos tampoco. Nosotros no elegimos vivir en este tiempo, los relojes y su péndulo lo han sabido desde entonces. Nosotros no quisimos morir de esta manera. Aún suenan nuestras voces y las balas en el aire. Es seguro que la muerte nos iguala, pero muertos, celebrados y matados no es lo mismo. No es lo mismo exhumados que perdidos. Asesinados o escondidos no es lo mismo que enterrados. No es igual cumplir el duelo que este requiem sordo y hueco anudado para siempre a las cunetas. Quitadnos ya este peso, este miedo en contra de la historia y del sentido que es el vuestro. El último. Curiosamente, el último poema de este libro, Entre cunetas, se titula o empieza referido a los desaparecidos, a todos los desaparecidos. Desaparecidos en las paredes sin nombre, desaparecidos en las mimbres del recuerdo, desaparecidos en los coágulos de la historia, desaparecidos, abandonados por las arcadas del tedio,
abandonados por los espasmos ideológicos, abandonados por las resacas del poder, abandonados, desaparecidos y olvidados por los excesos de la prisa y las rabias del bienestar, y perdidos, para siempre perdidos, abandonados, desaparecidos. Memoria histórica, y dice así: hagamos memoria, sí, volvamos al pasado, ese pasado escrito con sangre, tiempo de barbarie, volvamos a desenterrar esa memoria, un esfuerzo más. Hagamos memoria, porque a través de la memoria somos y estamos en el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin memoria? La memoria, esa fuente de placer y en ocasiones de dolor, el dolor hay, por los muchos represaliados durante la guerra incivil y una posguerra atroz que sufrimos en esta España fratricida. ¿Cómo pudimos asesinarnos entre hermanos? ¿Cómo pudimos permitir tal aberración? Antes de pegarle a un hermano, me corto la mano. Recuerdo que le dijo en el transcurso de una pelea entre hermanos un querido paisano minero a otro. Recuerdo aquellas palabras como si fuera hoy mismo. Aquel hombre, minero y vecino, también se quedó atrapado por desgracia, sepultado bajo un costero. Qué cabrona se vuelve la vida por instantes, mejor dicho la muerte, que siempre anda acechando tras las sebes, que siempre anda segando vidas como aquellas guadañas que utilizaran no hace tanto tiempo en el Bierzo Alto, en el Bierzo, los hombres del campo. Más de 15 años de memoria histórica tal vez no sean muchos, pero sí lo suficientes para seguir recordando, desenterrando a nuestros muertos y muertas de las cunetas, los caminos y las fosas comunes. Desenterrando, sí, a quienes fueron fusilados sin piedad y con mucha mala hazaña. Por eso es conveniente hacer justicia de alguna manera, sin revancha, sin odio, aunque siempre con mucha dignidad. Desde que tengo uso de razón y corazón de Quijote, he sentido debilidad y admiración por quienes pudieron abandonar nuestra matria para que el toro fanfarrón y esperpéntico no los cogiera por donde más duele. Algunos, en cambio, no pudieron largarse. Cogida, muerte y llanto. Algunos no pudieron largarse, como le ocurriera, por ejemplo, a Lorca, uno de los más grandes poetas que diera el siglo XX, granadino de campo y enorme en su ingenio, chispa y buen hacer poético, también dramatúrgico, diablillo rojo que por circunstancias y acaso ingenuidad o valentía o lo que fuera, se quedó en esta piel de toro Osborne a que los hijos fachorros de su chingada madre le dieran gatillazo. Hombres de simiente podrida que encharcaron la alegría de los campos, bestias que enfangaron a tiros el humor y el duende de un auténtico genio. Recordemos que también en el Bierzo la barbarie se impuso y en mi pueblo de Noceda los fascistas causaron un daño inmenso. En la zona del Sardonal siguen enterrados a buen seguros los huesos de algunos pobrecines, y muchos fueron quienes tuvieron que hacerse al monte o al mar, el monte o la muerte, la mar o la muerte, embarcándose quienes por fortuna lo lograron hacia nuevos mundos, México, Argentina y Francia, como refugio de exiliados republicanos. Tal vez por eso sigo sintiendo devoción por estos países. La guerra incivil, con su carnicería fratricida, y la posguerra de hambrunas y persecuciones, con miles de enterrados en cunetas y fosas comunes, nos han dejado heridos de muerte, y nos resulta difícil sobreponernos a tanto salvajismo.
España es un país de cabestros donde pesan mucho los muertos y la muerte, escribió el Nobel Cela en esa novela llamada San Camilo 1936, escrita en defensa de quienes padecen la historia, narrada con una potencia lírica sobrecogedora. En realidad, los españoles vivimos en permanentes guerras civiles, asegura Cela, todos contra todos. El español se avergüenza de su pasado, pero teme a su presente y se desentiende de su porvenir. Vivimos en compartimentos estancos, cada cual a su rollito. Los vecinos no acaban de entenderse. Cada autonomía barre para su casa, algunos más que otros, es obvio. España, con ñ de coña, sigue siendo una piel de vaca machorra o toro castrado con la cornamenta salida de madre, fracturada, dividida, invertebrada, con un pasado sangriento y un futuro bien incierto, en lo económico, en lo social, en lo cultural, sobre todo, en casi todas las esferas, porque el nuestro is different, entre la Europa desarrollada y el cuarto mundo insostenible, sobre todo para los muchos desheredados de esta sociedad que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes o literalmente no llegan. ¿Qué habría sido de este país en caso de que hubiera prosperado la República? Otros horizontes, otros derroteros sin duda más alentadores, pero España nunca ha permitido ni permitirá que todos y todas seamos más o menos iguales, que triunfe un socialismo de verdad, porque el nuestro sigue siendo clasista, pícaro, hidalgo, realengo, un país de paisitos que adora a los trapicheros, a veces disfrazados bajo el manto de negruzco de empresarios y banqueros, constructores y políticos de altos vuelos, mientras que continúa despreciando a los obreros y a los auténticos pensadores. La amnesia no es buena compañera de fatigas, y los españolitos y españolitas, al igual que tendemos a lo tragicómico, también nos da por hacernos los desmemoriados. Me atrevería a decir, parafraseando al filósofo Adorno, que después de lo ocurrido en la guerra incivil, véase a sí mismo Auschwitz, se me hace difícil leer incluso este texto. Y por supuesto, deja de tener sentido casi todo, salvo filosofar. Por tanto, os invito a filosofar y a que hagamos memoria. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hace un par de años hice un viaje con mi pareja y con mi hija a Orgaz, que es un pueblo de Toledo, y después de pasar la tarde, al llegar a mi casa, puse en Google Orgaz. La 10ª entrada o 11ª entrada venía a decir que Orgaz fue el pueblo o el segundo pueblo más castigado por la represión franquista de Toledo, el segundo más castigado, y en todo el pueblo no había ni una placa, ni un homenaje, ni una reseña, ni nada que lo dijese. Bien, gracias a la RMH, muchos de los pueblos que sufrían este mismo olvido intencionado que Orgaz están despertando la memoria. Bueno, este poema habla sobre ese pueblo, sobre Orgaz y sobre todos los pueblos que quedan por despertar. Se llama Siempre la misma historia. Siempre es el mismo pueblo condenado a la misma cuneta y sus ofertas turísticas con visitas guiadas al olvido y letreros enormes que indican aquí no pasó nada, mientras esa anciana que todos ignoran bajo su pañuelo negro y su vestido negro y unos ojos hartos de regar siempre la misma pena, con la mirada en el infinito, porque se prometió no agachar más la cabeza, guarda la esperanza de que alguien le pregunte por qué nunca pan, nunca escuela, nunca un abrazo, nunca cerca. Siempre es el mismo pueblo y la misma cuneta, siempre los mismos cansados de pasar páginas y heridas que no cicatrizan y la amnesia que duele, y aún así dignidades,
que jamás se perdieron. Siempre la misma foto que renace de madrugada y el mismo espacio que se interpuso en la despedida y la maldita indiferencia que llevan cargando demasiados años. Y es ahí, en esas cunetas y en esas batallas no escuchadas, donde reposa lo más valeroso de cada pueblo. No hagamos el viaje en balde. Muchas gracias. Hay canciones que no requieren presentación. Sin embargo, como dijo Miguel Hernández para esta canción, a mí me gustaría que mi voz subiera a los montes y bajase a la tierra y tronase y la pudiesen escuchar todos nuestros abuelos, hermanos, tíos, hermanas, abuelas, madres, padres, todos desaparecidos, pero todos aquí esta tarde. En especial a mí me gustaría dedicar esta canción al abuelo de mi compañero, Nico.
canto. Yo quería pediros, por favor, que, bueno, como mis canciones o nuestras canciones se alimentan de palabras, justo en esta parte de aquí atrás, donde están las poesías, hay un cuaderno de sentimientos para que escribáis lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Como decíamos al comienzo, la RMH seguirá con su firme compromiso en la lucha de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Os esperamos el año próximo. Gracias.